en algunas zonas marginadas de Sayula y sus agencias. Funge como coordinador de Cultura y Turismo en Sayula, Jalisco, desde 2012. Con ustedes el licenciado Luis Francisco Hernández Mejía, quien nos compartirá leyendas de su tierra natal. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me puedo parar? Y les pido disculpa por llegar un poquitito tarde, muchito tarde. Damas y caballeros, dicen por ahí que en el camino de Mictlán las almas la recorren. El camino de Mictlán, donde todos algún día recordaremos ese camino a conocer a Mictlantecutli. En mi tierra hay muchas leyendas, unas bonitas, unas feas. Les voy a contar una que le decían la leyenda de la pelona. ¿Se las puedo contar? Hace mucho tiempo, a finales de 1890, había un hombre bragado, un hombre valentón, mujeriego, peleonero, borracho y pachanguero, pero era un caballeraco, el mejor caballeraco de Sayula, Jalisco. Tomaba cualquier bestia, cualquier caballo, cualquier yegua, hasta las mulas tomaba. En una ocasión, un hacendado le dijo que había comprado un caballo árabe, que era el más bravío de su rancho, que a todo mundo mordía, a todo mundo tiraba, y decían que nadie podía domar ese caballo. Dijo el pelón: patrón, échemelo a mí, llévemelo a cerro del santuario el domingo en punto de las 12 de la noche, cuando haya luna llena, y ahí lo voy a domar. Llegó el domingo y subieron al caballo hasta donde está el cerro del santuario. La luna llena estaba resplandeciente, iluminada como si fuera sol. Llegó el caballo negro, hermoso, rozagante, con paso firme. El pelón se acomodó su fajo, le puso la cuerda y lo empezó a caminar poco a poco. Lo caminaba para acá, lo caminaba para allá. Entonces sintió que agarró confianza, se le subió y empezó a tocarlo poco a poquito, pero el caballo era mendigo, el caballo era bravo. Empezó a acelerar el paso, más. El pelón se agarró y se oh, caballito. El caballo relinchó, se levantó y lo tumbó. Malaya sea el guamazo que se dio, que pegó de pura cabeza, y ahí el pelón quedó. La gente empezó a decir: el caballo mató al pelón, ya se murió el pelón. Los hombres y mujeres fueron a hacerlo bajarlo, pues para cambiarlo, para darle distancia en cultura. Lo llevan a cambiarlo a la casa de la mamá de él. Se meten las señoras a cambiarlo y salen corriendo las señoras asustadas, gritando: no era pelón, era pelona. Aquel bragante, aquel caballero macho, era mujer. Y esa es la leyenda de la pelona. Las Camaquis mías, un aplauso por favor. ¿Les puedo contar una historia? Yo me emocioné. ¿Les puedo contar otra historia? ¿Quién de ustedes conoce al señor Cantinflas? Muy bien, porque Cantinflas tuvo mucho amor por Sayula, Jalisco. En la película El Padrecito, cuando está en la feria, saca una carta y dice: el que pica con la cola, el alacrán. Saca otra carta y dice: hasta que llovió en Sayula, el paraguas. Se cuenta que a principios de 1900 hubo una sequía muy grande en Sayula, Jalisco, una sequía que acabó con todos los sembradíos y la gente empezó a robar, a matar, a hacer muchas cosas malas. Un hombre conocido como José Inés Pérez
salió a defender a la gente buena. Él mataba a los ladrones, pero robaba a los ricos y le daba a los pobres. Era como un Robin Hood de Sayula, Jalisco. Así anduvo por muchos meses, ayudando, robando y hasta matando. Pero en una ocasión lo detuvieron. Ya cuando estaban juzgándolo, el regente dijo: mátenlo, fusílenlo, como escarmiento para los ladrones. La gente se levantó en armas: no lo maten, es buen amigo, él nos ha ayudado, déjenlo por favor. Él se paró y dijo: gente de Sayula, yo he robado, he matado, lo hice por el bien de mi gente y me merezco lo que me están haciendo. Pero el día que yo muera, si lo que yo hice estuvo bien ante Dios mi Señor, volverá a llover en Sayula, Jalisco. La gente: pues mátenlo porque yo, ¿verdad? Pues ahora que se me iban arrastrando hasta el patíbulo, pero le ponían cobijas, harapos para que no se le estaban sus rodillas. Llegando ahí donde estaba el paredón, lo iban a tapar los ojos. Él dijo: no, a mí con los ojos destapados, para morir como los hombres, como los machos de Jalisco. Se fumó faritos, se preparó y se escuchó: preparen, apunten, fuego. Solamente aguantó 35 balazos, pocos. Cayó tirado. Duró exactamente 1 hora tirado en el suelo como escarmiento para la gente mala. Ese día eran las 12 del mediodía. Yo me acuerdo de 1905. No me creen estos. De repente, exactamente a las 12:15, arriba de su cuerpo, una nube negra, y otra, y otra, y otra, y empezó a llover 7 días y 7 noches. Y la gente gritó hasta que llovió en Sayula. Un aplauso, por favor. Y es bien sabido que ese dicho se dice cuando alguien en Sayula hace algo inesperado. Yo cuando le pagué a Coppel, se dijeron: ah, ya llegó hasta que me en Sayula, ya pagó este chango. ¿Les puedo contar otro cuento? ¿Sí? ¿Me lo permiten? Bueno, yo nací en Michoacán, soy purépechano. Allá en mi tierra, donde nací yo, es muy bonita la costumbre del Día de Muertos. Mi madre es de Veracruz, allá festejamos el Chantolo. Pero me gusta más las leyendas que hay en mi tierra de Michoacán. Hay una leyenda muy hermosa. Hace muchísimo tiempo, antes de la llegada del español a México, había una cultura muy bonita que se sentó en Pátzcuaro, en Tzintzuntzan y en Janitzio. Ahí estaba la reina, la princesa Mitzita, la princesa de Tzintzuntzan. Pero conoció a Ixtapapa, el próximo rey de Janitzio, y se enamoraron los dos. El padre de los dos, los grandes reyes, decidieron hacer la mejor boda que iba a haber en todo el territorio purépechano. Invitaron a todos los amigos de la comarca. Cuando estaban a punto de casarse, llegó Nuño de Guzmán con todos los españoles y pararon la boda. Detuvieron a la señorita, a la princesa, la detuvieron y la tenían escondida. Y le dijeron al rey de Janitzio: si quiere a su hija, si quiere que se casen, denos todo el oro que tienen aquí. Mas no sabían que todo el oro estaba debajo en el lago de Pátzcuaro. Y Ixtapapa, que estaba muy enamorado, dijo: está bien, yo voy, yo me meto y yo lo saco porque quiero mucho a mi cita, es la diosa mía, es mi esposa, es mi amada, yo la amo. Preparó su canoa, empezó a remar y la luna le dio el punto exacto donde estaba el tesoro. Lo vio, se preparó, metió la mano y de repente las 20 sombras que cuidaban el tesoro lo jalaron hasta el fondo del lago de Pátzcuaro. Y él se convirtió en la 21 sombra que cuida ese tesoro. Mitzita,
jamás volver a ver a su amado. Y ella murió de tristeza. Pero se dice, y se cuenta, y se platica, que cada 1 de noviembre para amanecer 2, del lago sale una luz color amarilla. Y de donde está el Cerro de Janitzio baja una luz color azul. Y al llegar juntitos se convierten en los amantes de Janitzio, Iztahualpa y Mitzita. Un aplauso, por favor. ¿Quién de ustedes conoce los tacuaches? Sí, los tacuaches son bonitos, ¿verdad? Están feos los desgraciados. Pues son bonitos. Los tacuaches pueden soportar veneno de serpientes, de alacranes y hasta arañas venenosas. Además, son marsupiales. En su pancita guardan a sus crías. ¿Cómo tiene la cola el tacuache? Pelona, ¿verdad? ¿Sabían que no antes no era así? Tenía la cola como de algodón, como de conejito. Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando los hombres no tenían lengua, no hablaban más que se veían así unos con otros. Así se veían unos con otros. No tenían nada que hacer, pero tenían mucho miedo de salir en la noche, porque dicen que en la noche llegan los hombres del inframundo y se llevaban a los niños, a las niñas y a los señores y señoras también, ¿por qué no? Ellos tenían miedo de qué vamos a hacer, no tenemos luz, ¿qué haremos? De repente, el viejano del pueblo dijo: ¿y por qué no le roban el fuego eterno a los hombres del inframundo que se encuentran en aquella cueva? Pero nadie quiere ir. Dicen: no, hombre, pues si vamos nos van a robar. No. Ya sé, dice uno. Yo le voy a decir a mi compadre el tacuache. Él es bien bragado. Pues van, lo buscan. Y el tacuache estaba con la tacuacha bailando. Parece doctor Simi, ¿verdad? Pero sí bailaba el tacuache. Bailaba y estaba tomando aguamiel. Y bailaba con la tacuacha y bailaban. Y de repente dice: compadre tacuache, ¿qué pasó? ¿Usted es valiente? Soy valientísimo. ¿Y usted es rápido? Soy rapidísimo. ¿Y usted nos puede ayudar? Claro, ¿qué quiere? Miren, con este ocotito va a ir a aquella cueva y se va a robar el fuego y lo va a traer a nosotros. ¿Y qué voy a ganar yo? Pues más aguamiel. Va, dijo tacuacha. Ahorita regresa. Se tomó el aguamiel y iba el tacuache. Iba bien alegre, con el ocotito en la patita. Se mete a la cueva y escucha. Y y se le cae el ocote y no lo encontraba, pero estaba ahí el fuego, allí estaba el fuego. Y dice: ay, Dios mío, no tengo ocotito. ¿Cómo le voy a hacer para prenderle, para darle mi aguamiel, perdón? Se volvió para atrás y que se ve la cola como algodoncito bien bonito. Y dijo: pues ni modo, que se la prende. Y ¡ay! Salió corriendo. ¡Ay! Me quemo. Sale corriendo rápido de la cueva, llega con los humanos, le prende y sale el fuego para la gente humana. Y de repente tuvieron luz, calor y pudieron cocinar. Pero el tacuache quedó con la cola pelona. Un aplauso, por favor. Y ya les voy a contar el último que me la pidieron, pero la voy a hacer censurada. Sayula tiene muchas leyendas. La más importante y la más conocida, ¿la conocen cuál es? Ah, el ánima, es la Llorona. No, sí, el ánima de Sayula. Se las voy a contar censurada. Ah, chamaca esa. Censurada. No, es que hay niños y niñas. Luego está la cala con la voz. Hace mucho tiempo, hacia 1890 más o menos, Sayula era importante por dos cosas: por la primera y la segunda. La segunda después de la primera.
Era la intersección entre Colima y Guadalajara, en el camino a la Colima. Cuando la gente iba a Guadalajara, llegaba a dormir a Sayula. Cuando la gente iba a Colima, llegaba a dormir a Sayula. Ese dio pauta para que mucha gente fuera a Sayula a vender productos. Dice en el libro de Pedro Páramo: vete a robar a Sayula, allá hay muchos ricos. No los he visto, pero por ahí. Llegó un hombre llamado Blas Mejía Granados, que era boticario, pero su botica era muy chistosa. En la mañana era botica, en la tarde cantina y en la noche algo más. Era muy amigo de un peluquero, José Arriola, el de Sayula, no el de Guzmán. Ese era un gran escritor y dramaturgo. El de allí era peluquero y chismoso. Se hace de compadre boticario. Eran bromistas, dicharacheros, todo tenían, menos trabajadores. Llega procedente del Estado de México Clemente Aguilar, vendiendo ropa y telas de Europa, así como pacas, pero no chinas, ¿verdad? Y se hace de compadre peluquero. En una ocasión, Clemente se burla de la gente pobre, y eso le dio mucha buena al peluquero. Iba de chismoso con el boticario. ¿Cómo ves, compadre Blasito? El médico Clemente se burla de la gente pobre. Dice Blasito: pues hay que asustarlo, ¿no? Una bromita con el ánima de Sayula. Dices: ¡ah! ¿Pero quién se viste fantasma? Dice el peluquero: yo. Acabo somos compadres, ¿qué puede pasar? Lo llevan al Pacto de la Soledad y ahí le hacen la broma. La broma se platicó por todo el pueblo. Pasa el tiempo y llega a Sayula el señor Teófilo Pedrosa, de Tincuindí, Michoacán. Él era escribiente y escuchó la broma y la convirtió en unos versos que dicen más o menos así, con su permiso. En un caserón ruinoso de Sayula ese lugar vive Apolonio Aguilar, trapero de profesión. ¿Saben qué es trapero? ¿No saben qué es trapero? Ay, perdón. Es un ropavejero. Él no toma ni juega, solo come de su vicio, y está tan mal del oficio que ni para comer le da. Vaya en mi corazón, tristezas mil en aquel chiribitil, sus hijos, más directos que nos piden pan a triste voz. El compadre José le contó cierto suceso, que no cuenta la gente es eso, y él jura que al muerto vio, que un hombre se encarnó ante el muerto, pero que paquetieso y cierto sin hablar, y juran que ese muerto tiene la plata enterrada, y busca con quién poderse arreglar. Así que dice el pobrecito pero: vieja, estoy harto de padecer, es más fue morir de hambre que morir de susto. Mi suerte está decidida, esta noche me hago rico. Oh, pero esto no funciona, dice la esposa. ¡Ay, Apolonio! ¡Déjame morirse en paz! No, mujer, es más fue morir de hambre, ya te dije. Mi suerte está decidida, si no regreso, prepara mi funeral. Se pone su sombrero, se pone su cabana, se agarra su machete y se va en busca del fantasma al Panteón La Soledad. Al llegar al panteón, estaba todo solo, oscuro, y se ve entre las tumbas una sombra alta con negro y tupido velo. El trapero dice: de parte de Dios te pido que me digas cómo te llamas, si pecas entre las llamas o vives acá entre nos, si tienes tareas, ¿cuántas me puedes dar a mí? A lo que responde el fantasma con voz de trueno: mi nombre es Perico Surres. Urres. Fue en la vida buen sujeto. Eto. Muy mientras viví, ando aquí penando en busca de un profano que con la fuerza del rabo me remangue el mirazón. El favor que yo te pido, un favor muy sencillo, que me prestes de tanto tiempo atrás. Las tareas que tú buscas, aquí ya están colgando. Ya te lo voy arrimando a la puerta del fogón. Corta.
El tablero se asusta, triste, acongojado y casi adolorido. Dice: no tiene más alhaja que la alhaja del... Y dice Pillo que se la pide. Dice Pillo que ya murió. Ay, pues Rey León y la madre Gestas, ¿qué fregadas son esas que me pasan a mí? Yo no sé con quién hablo. O este camión es el diablo, o mi compadre José. Ay, por azar el demonio, si la tomas a Polonio, de aquí sin pompis te vas. El fantasma por el triunfo de carne. El tablero no aceptó y se va a su casa, triste, sin dinero, pero completito. Y cada que pasaba por el centro le gritaban: Apolonio, a mí te van a desayunar. Él, receloso y confundido, una mano atrás y se iba corriendo asustado. Y la moraleja dice así: si por azar del destino te vienes con Apolonio en tan crítica situación, si aparece un ánima, aunque te diga que es buena, no le confíes jamás. Y por medio de precaución, llévate como buen cristiano la cruz sagrada en la mano. Un tacón. Un aplauso, por favor. El ánima es una escrita de 1890 por Teófilo Pedrosa. Son 59 estrofas versadas. Es una poesía según ellos. Es conocida como el mal del alumno mexicano y es una leyenda cómica, mágica, musical. Tlaxcamat mía. Muchas gracias. Bueno, pues un fuerte aplauso de nuevo, por favor, para el licenciado Francisco Hernández. Muchas gracias. Desde la histórica ciudad de Zapotlán el Grande nos acompaña una promotora cultural quien ha dedicado su vida a preservar las tradiciones de su municipio. Norma de la Cruz Ignacio nació el 13 de mayo de 1976 en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande. Es una poeta arraigada a su tierra y a sus tradiciones. Desde temprana edad, su amor por la lectura la llevó a participar en concursos de poesía, sembrando la semilla de una vocación que florecería con el tiempo. A los 17 años, Norma comenzó a escribir inicialmente como un proyecto escolar que despertó su pasión. Durante años, Norma llenó cuadernos con prosas y versos, encontrando la rima en la rima su forma de expresión predilecta. El 28 de octubre del 2024, Norma cumplió un sueño al presentar su libro Zapotlán, Magia, Cultura y Tradición, una colección de poemas dedicados a su amado Zapotlán y a las festividades josefinas. Desde la perspectiva y el sentir del pueblo, Norma captura la esencia de estas celebraciones, reafirmando su orgullo como sonaquera, con varios proyectos en puerta, incluyendo una segunda parte de su libro sobre Zapotlán, una antología de poemas de diversos temas y colaboraciones con poetas de diferentes países. Norma de la Cruz Ignacio continúa escribiendo desde el corazón, con mucha sensibilidad y un talento innato. Su poesía es un reflejo de su alma, un canto a su tierra, a sus tradiciones y a las emociones que inspiran. Recibamos con un fuerte aplauso a Norma de la Cruz Ignacio. Quien nos acompaña para leernos leyendas zapotlenses. Muchas gracias, buenas noches. Pues esta es mi primera experiencia en un evento así de leyendas. A mí pues siempre me ha gustado conocer la historia de mi pueblo, conocer sus costumbres, sus tradiciones, y como persona que me gusta leer, pues obviamente las leyendas, y traigo algunas para leerles porque para contárselas no me siento capaz de hacerlo sin leer, porque no considero mi memoria apta para contárselas tal cual, pero yo no quiero omitir
ningún detalle, porque para mí cualquier mínimo detalle pues es importante y es pues lo que le da vida a la leyenda. Y en primer lugar quiero leerles una, no sé si la conozcan. Yo recientemente, a través de, me puse a investigar, bueno, hace algunos años atrás, pues fui conociendo las leyendas tal cual, completas, porque sí había escuchado, gracias a mi madre que me contaba, me llegó a contar varias leyendas, pero en contarlas, como repito, no es lo mismo que saberlas completas con todo detalle. La primera que les quiero leer es sobre la laguna de Zapotlán. Y dice así: corrían los años recientes a la conquista española, cuando la laguna de Zapotlán llenaba casi todo el vaso del Gran Valle. En la zona lacustre se encontraban asentados varios pueblos, los cuales en muy repetidas ocasiones habían querido adueñarse de la laguna. Lo que compartían todos, sin embargo, los de Zapotlán siempre la defendieron y procuraron una constante armonía entre los pueblos lacustres. No obstante, siempre había levantamientos rebeldes, y aquí narraré lo siguiente. Brillaba el sol con todo su esplendor en el azul del cielo del valle, cuando la hermosa india Arequiza, hija del cacique, vestida de su rica huipil, de su valiosa prima y del arrogante yaguar, que formando de ricas plumas hacía más atractiva la gracia de su linaje, en empavesada barra, desafiando al opuesto guerrero Tenamastlateca Calicente, que traído por la fama y la pericia de habilidad de la hija de Titlagoya, quiso humillarla delante de su pueblo en singular lucha sobre las aguas de la laguna de Zapotlán. Ya casi vencido el guerrero, la dedicada Tequiza, que siempre en más de 100 combates había sido vencedora, de pronto se siente desfallecer y abandona los remos, casi sin fuerza en el agua. Calicente y extrañado de que su adversaria quedara atrás, vuelve la cabeza y la ve flotando como muerta. Retrocede y recogiendo a la hija del cacique y su propia barca, vuelve a la playa. Queda prendado Calicente de Arequiza, que aún no vuelta en sí, le pide al cacique por esposa. Indignado con tal petición, le contesta que nunca unirá a su hija con un enemigo de su pueblo. Calicente le jura que nunca lo ha sido y que al unirse con ella verá a los de su pueblo como a sus propios hermanos y a él, el cacique, como a su propio padre. Minatlacoya, viendo la sinceridad del guerrero Tenamastlateca, pregunta a su hija si quiere ser su esposa, la que contesta de una manera afirmativa, diciendo que le amaba como sabían amar las indias. Totec, hijo del gran sacerdote, que había sido despreciado por la orgullosa Tequiza, al saber que ésta se unía con su guerrero enemigo, juró ante su padre quitarle la vida antes que ella se uniera a otro hombre. El gran sacerdote se entrevista con el noble Minatlacoya y le amenaza con maldecir al pueblo si permite que su hija se enlace con un enemigo de su pueblo. El cacique se ríe de la amenaza y el matrimonio se verifica. Celebrada la ceremonia con la solemnidad que correspondía a los nobles contrayentes, se hizo como era costumbre entre los indios de la zona lacustre, un paseo de gala en la laguna de Zapotlán. El gran sacerdote, que ya había perdido su prestigio desde que el cacique y su hija se habían convertido a la religión católica, raposos por su impotencia y desesperación desde una alta roca de las peñas, levanta su trémula mano y maldice aquel cuadro de felicidad y alegría. El cielo, que ya de suyo estaba cubierto de negros nubarrones, cruzados por relámpagos de luz, parece que corresponden a la maldición de aquel falso adorador de dioses, porque desatan sus nubes tan fuertes realizadas sobre las barcas que están en medio de la más grande turbación. Pretenden ganar la orilla,
Mastotec y su hermano, al frente de los más aguerridos combatientes del pueblo de Zapotlán, les impide llegar a esta. Si el peligro de zozobrar es inminente por estas causas, lo que acabó de grabar la situación es la inmensa manejada de una terrible tromba que, habiendo barrido al pueblo de Zapotlán, arrojó hechas astillas las barcas a las playas, dispensando en precipitada fuga aún a los mismos asaltantes. A la mañana siguiente, el cacique y todo el pueblo se agitan a la orilla de la laguna, esperando ver de un momento a otro los restos de la embarcación de Calicente y de Atequiza, o los cadáveres de estos, que era lo único que no habían sido arrojados al día anterior a la playa. Perdida la esperanza y próximos a retirarse a sus hogares para llorar con el cacique la muerte de Atequiza, se ve a lo lejos como un punto blanco que, agrandándose poco a poco, llama su atención. Llenos de curiosidad, esperan a que aquel objeto llegue hasta ellos. Un grito de júbilo sale del pecho del cacique al ver que aquel objeto es la imagen de Jesucristo en la cruz, formada por un puño de flores blancas, lo que para él significaba que el amor de Atequiza y Calicente había triunfado ante todos los obstáculos y ahora se encontraban gozando su mutuo cariño ante los ojos del Señor. Desde ese día a la fecha se tiene la costumbre entre los enamorados el llevar entre ambos una flor blanca y lanzar esta a la laguna de Zapotlán para que su amor perdure toda la vida. Bueno, y como ya les comentaron que me gusta mucho la poesía, no solo leerla, sino también pues escribir desde mi corazón y sentir, me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño poema en base a esta leyenda. Lo escribí hace 2 años y se titula La laguna de Zapotlán. Y lo voy a compartir con ustedes. La laguna de Zapotlán, como ella no hay otra igual, es mágica y muy especial. Aquí se escribió una historia, un amor para la eternidad. Atequiza y Calicente, enfrentados en combate, a quienes el amor sorprendió y terminaron por casarse. Esas aguas fueron testigo de lo que fue a manifestarse. Personas de mal corazón en quienes la sensibilidad no cabe. Y por una maldición dieron muerte a aquel romance. Eso fue en lo terrenal, porque cuando en verdad se ama, esto no llega a terminarse. Y aquellas flores blancas solo volvieron a manifestarse, a dejar en claro que aquel amor había sido triunfante. Flores blancas y un paseo, oh laguna de Zapotlán, guardas tantos recuerdos. Hermoso paisaje que se contempla, casarse ahí, quien no quisiera. Por eso eres tan maravillosa y tus aguas tan tranquilas. Es por este amor tan grandioso de Calicente y Atequiza. Bueno, y contándoles un poquito, cambiando de giro del romance al suspenso, al miedo, quiero contarles esta otra leyenda que investigué, que yo no conocía, pero que me llamó mucho la atención y que quiero compartirla con ustedes para que ustedes también pues sea una inquietud para que vayan y visiten nuestro panteón municipal y comprueben con sus propios ojos sobre esta leyenda. Se titula El Cristo sin cabeza. Existe en el panteón municipal Miguel Hidalgo Costilla una vieja capilla, ahora vetusta por los años, sobre la calzada Primavera. En su interior es posible apreciar un Cristo de dimensiones proporcionales casi naturales. Sucedió en el tiempo de la Revolución Cristera,
época en la que tuvo una ácida persecución contra la Iglesia Católica. Llegaron al panteón las tropas liberales comandadas por el mayor Arizpe, hombre que representó la barbarie en su máxima expresión, al ordenar la matanza desenfrenada de más de 1000 almas en la región, previa humillación pública que les hacía pasar. Pues bien, estando en el panteón, instruyó a las tropas para que saquearan las tumbas de los hijos del pueblo y borraran todo inicio de su asombrada religiosidad. Muchos subordinados se voltearon a ver unos a otros, titubeando sobre poner en marcha la orden de violentar de forma inmoral el descanso de los muertos. Sin embargo, el mayor Arizpe era de pocas pulgas, como se dice coloquialmente, y con la sola retadora mirada puso a todos a dar marcha al funesto plan. Primero se instalaron frente a la capilla Díaz, violaron el candado de cancel y se introdujeron abruptamente. Ahí, mientras unos exhumaban los restos de los difuntos, otros se echaban un volado a ver quién le cortaba la cabeza al Cristo de la capilla. Quien ganó el sorteo tomó un machete que encontraron entre los matorrales crecidos en torno al monumento funerario, que se presume dejó el jardinero, mientras sus colegas le hacían burla de que no se animaría a cortarle la cabeza al Cristo. Mientras más se burlaban, más crecía el coraje del verdugo, y con un grito ahogado se dispuso a ejecutar la tarea. Al tiempo que eso hacía, se dispersaron chorros de sangre por todos lados. Los presentes corrieron espantados, interrumpiendo abruptamente la orden. Ni siquiera los gritos desenfrenados y las amenazas del enojado mayor Arizpe los hicieron retornar. Cuando éste fue a ver la capilla, se horrorizó tanto que en ese momento cayó muerto de la impresión. Desde entonces, a esa capilla del Panteón Municipal se le conoce como la Capilla del Cristo sin Cabeza, lo que es muy visitada por los curiosos que todavía observan en sus muros esas manchas de sangre, prueba fe fiel de aquel funesto crimen. Damos un fuerte aplauso a Norma. Bueno, continuamos con el municipio anfitrión. Gonzalo Crisóstomo Chacón es originario de Zapotiltico, escritor autodidacta y compositor de música regional mexicana. Desde 1987 inició su camino en la creación de canciones y con el paso del tiempo esa pasión se convirtió en una forma de vida. A lo largo de su trayectoria ha registrado más de 100 letras y 400 canciones, de las cuales 30 han sido grabadas, muchas de ellas interpretadas con banda y mariachi. Gran parte de su obra permanece inédita y compartida principalmente con familiares y amigos. En el año 2000 se integró a un grupo cultural con el que colaboró por 6 años. Desde entonces ha trabajado de forma independiente, impulsando su labor creativa con entusiasmo y constancia. En diciembre del 2019 recibió el reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura de México y del Estado de Jalisco de Creadores Eméritos 2019, llevando a cabo en el emblemático Teatro de Gollado. Culminó los estudios de bachillerato a los 62 años, reafirmando su compromiso con el aprendizaje y la superación personal. Escribe, crea y comparte porque cree en el poder de la palabra y la música para tocar corazones. Con ustedes, Gonzalo Crisóstomo Chacón, quien nos compartirá leyendas desde el corazón de Zapotiltico. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, acompañarnos. Yo creo que estas fechas son muy importantes para nosotros porque
porque son parte de la esencia misma del mexicano. En esta ocasión voy a platicarles algo de lo que yo viví. Es una leyenda que versa sobre la punta del cerro, la punta norte del cerro Sigualpili, en Tuxpan, Jalisco. Es un momento que vivimos mi padre y yo un poquito tenebroso. Sucede que en diciembre de 1957, yo tenía 7 años, y vienen a invitar a mi padre a que vaya a quemar un horno de cal. Mi padre ya tenía varios tiempo trabajando en la quema de cal, pero artesanal. Anteriormente se quemaba con leña los hornos y duraba 3 días ardiendo la hoguera de piedra hasta que no rendía y tronaba la cal. Bien, a mi padre, como dije, lo invitaron por 3 días, que era el plazo, y se arreglaron en un precio, un contrato por cierta cantidad de dinero. Él se fue 2 días solo. La tercera noche vino por el bastimento desde allá, de la punta del cerro, aquí a Zapotiltic, y me dice que si quería ir a acompañarlo. Uno de chiquillo es muy pegadizo con los papás. Le dije que sí. Mi madre nos echó un poco más de tortillas y me fui con mi padre. Llegamos allá como a las 10 de la mañana. Al llegar ahí, el horno ya estaba prácticamente en brasas, lo que tenía el centro del horno. Comenzó a echar madera para adentro. La madera en ese tiempo para esos hornos eran latillas, lo que se les nombra latillas, o trozos de madera de pino, que pueden ser hasta de 4 metros de largo por 15 de grueso o más. La cosa era mantener la lumbre continuamente. Yo me la pasé prácticamente jugando alrededor de mi padre, pero ya en la noche arrimó la cartilla que tenía, una cartilla vieja, me la arrimó abajo de la mesa donde está la leña ardiendo. Los hornos, no sé si los conozcan, pero aquí subiendo la cuesta de Pescalapa, a mano derecha, hay unos hornos que son donde se quemaban la cal artesanal. Son prácticamente unos espacios donde se hace una ventana de 1,20, 1,50 de alta por 80 de frente, circular. Se hace con piedra, se le hace la bóveda y ahí se mete la leña. Pues bien, debajo de donde está el piso del horno, ahí puso mi padre mi cartilla y ahí me acostó como a las 7:30 de la noche. Aproximadamente calculo yo que ya serían las 10 o las 11 de la noche, cuando a lo lejos, viniendo como del lado de Tuxpan hacia acá, Zapotiltic, se escucha una persona arreando ganado y sigue un tropel fuerte. Y un ratito más se oyen otras 2 personas echando gritos, arreando el ganado, y comienzan a escucharse los bramidos de los animales. Eran toros o eran vacas, no sabemos, pero se oía el tropel. Al frente de donde estaban los hornos era un potrero con milpa, o ya castrojo prácticamente, porque ya estaba para cosechar. La luz que salía del horno era una luz fuerte,
dado que estaba la piedra prácticamente ya en brasa, ardiendo, queriendo salir ya la lumbre para arriba. Entonces se veía al frente todo lo que era el rastrojo, pero no se veían animales, que no llegaba ninguno hacia acá, sino simplemente se oía el tropel de los animales y las personas arreándolos, pero fuerte, echando sapos y culebras, y órale, y los animales cada vez más se armaban, se acercaban, y mi padre me dice, ¿sabes qué, hijo? Mira, aquí arriba del horno está más alto, vamos, vente. Nos subimos por una vereda, estaba como a los 3 metros, subimos, ya me dejó allá una cobija, me subió arriba, y si yo me voy a bajar, si veo que llega el ganado y comienza a hacer algo, que yo me vengo también para acá, no te asustes si ves algo, no hay nada aquí. Pero el tropel era grande, y los animales entre más bufaban unos toros, pues prácticamente eran casi unos toros lo que se oía, porque lo amaban muy feo. Y así pasamos como una hora y los animales nunca llegaron. Nunca llegaron porque estuvimos viendo, tratando de ver entre la luz y el abono, y no había nada de animales. Por fin se comenzó a ir el animal siguiendo su camino, pero nunca vimos los animales que pasaron, ni las personas tampoco. ¿Cómo era eso? No sabemos. Al siguiente día amaneció y creímos que íbamos a encontrar toda la labor hecha en pedazos, el maíz tirado, nada. Al siguiente día, todo el rastrojo parado, nada, se cayó, nada, tumbaron los animales, no hubo animales. Como a las 12 del día, mi padre tapó la boca del horno, nos fuimos a Zapotiltic. Al tercer día viene a cobrar a Tuxpan y le dijeron a mi padre que si volvía de nuevo a cargar el horno y a volverlo a quemar. Les dijo mi padre no, porque ahí hay cosas que no son de este mundo, prácticamente. Ya les platicó lo que habíamos escuchado, porque no vimos nada. Y dijeron los señores, bueno, no eres el único, ya habíamos tenido otros compañeros ahí, y esos sí nos abandonaron prácticamente la jornada. Se echó a perder porque ya no siguieron con la quema. Y así fue como preguntamos a otras personas y seguido nos decían que sí, que allí había muchas cosas que aparecían en ese espacio de Tuxpan. Quizás aquí el maestro sepa de ese espacio también por ahí, porque él es de Tuxpan y creo que debe de conocer un poco de esas leyendas. Pues esta es la parte, la primera. La segunda, gracias. La segunda es aquí en Zapotiltic, para el lado del cerro del Cal. Muchas personas han de conocer, bueno, prácticamente yo creo que no, porque ya todas las personas de ahora son jóvenes, considerando la edad de nosotros o la mía, porque en aquel tiempo, estoy hablando del 70, 75, había un camino que salía y donde está ahorita la Pinza, el camino viendo la ferretera de la Pinza al lado izquierdo, era un camino que salía para el pueblo, yendo para Incalpa, yendo para las caleras del Pirbe. Luego atravesábamos el potrero del Sopilote que les decía, pasando de ahí hacia el Recoveco el camino, y pasábamos por una parte donde estaba prácticamente ancho, como unos 10 metros, pero en el centro por donde iba pasando uno era una plancha de piedra china, y al pasar en el día que fuera pisaba uno y se oía como si estuviera bajo hueco,
Yendo hacia allá, al lado izquierdo había dos camichines, y ahí decían que ahí asustaba. Cierta vez, dos tíos míos, hermanos de mi padre y mi padre, nos contaba mi padre que fueron a escarbar donde les dijeron que había dinero. Se fueron a las 10 de la noche, llevaron picos y palos y comenzaron a escarbar al otro lado de la cerca, pero donde marcaban que estaba el dinero, pero para el lado del potrero. Ya eran como las 12 de la noche cuando comenzaron a escuchar también que un toro andaba por allá lejos. El pozo que ellos tenían ya escarbado ya tenía 1 metro, como por unos 50 de ancho. Me platicaba mi papá que llevaron 2 aparatos de mecha, uno pequeño, un bote de 1 litro y uno de 5 litros que tenían cerca del hoyo, para estar viendo y dónde aventar la tierra. Uno escarbaba, otro sacaba la tierra y el otro de arriba desparramaba la tierra para no hacer un montón cerca del hoyo. Pues ya casi como a la 1 de la mañana, el animal, el toro, comenzó también a bufar y a acercarse, pero enojado. De pronto no lo tomaron en cuenta porque ellos creían que nomás era un animal que andaba por ahí, andaba a lo mejor en celo y andaba por ahí queriendo pelear con alguien. No, el animal sí se acercó con ellos. Decía mi padre que era un animal como de una alzada de 2.50, largo, unos cuernos bien hechos, pero llegaba y se iba hacia atrás, se venía sobre ellos y se volvía otra vez y bufaba y se echaba hacia atrás y se iba otra vez. Un tío mío casi lo pepena con los cuernos, entonces mi tío brincó la cerca, ya no lo siguió, pero los que estaban abajo ya no podían salir porque el animal estaba terco, queriendo hasta brincar dentro del hoyo. Entonces decía mi padre que lo que pensaron era que mi tío se alejara por el lado de afuera de la cerca, se alejara y tratara de hacer el intento como brincar la cerca. Y sí, eso fue lo que hicieron. Se fue mi tío a tratar de brincar la cerca unos 40-50 metros de lejos. El toro se dejó ir a tratar de no dejarlo que brincara, pero lo que hacía mi tío nada más era la desecha de que iban a brincar, pero no lo iba a hacer. Mientras los otros salieron, pusieron una pala y como pudieron, jalándose uno al otro, salieron y brincaron. Al tiempo de que salieron ellos, se dejó venir el animal y casi pepena a mi padre. Mi padre decía, sentí casi el cuerno del animal en mi espalda y dije, ya, esto ya valió. Afortunadamente no hizo nada, se vinieron corriendo entre la oscuridad porque ya era la 1 a las 2 de la mañana. En ese tiempo, aquí donde está la presidencia de Antito, había un señor que le decían el gallo Giro, y ese señor a las 4 de la mañana ya tenía abierto la tiendita y vendía café, canelas con alcohol, y llegaron ellos directamente con él y pidieron canelas pero cargadas. Ya con el alcoholito comenzaron a platicar entre ellos. Oye, ¿qué vamos a hacer con las cosas que dejamos allá? Uno decía, yo no hago huevo, pero nos prestaron las herramientas, pues las pagamos, pero no volvemos. Entonces se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pues le decían el gallo Giro al señor. Les dice, a ver, ya se tomaron las primeras, páguenme estas si quieren más. Ellos meten la mano al pantalón para pagar
y resulta que ellos no traían dinero. Entre los brincoteos que hicieron allá, tiraron el dinero. Y el hombre se enojó, dice, pues ahorita se me van y me traen el dinero o los meto a la cárcel, aquí está cerquita. Pero dice, él dijo, vámonos, vamos a traer el dinero, a ver cómo le hacemos. Ah, no, pero no se van a ir los tres. Uno se me queda aquí, dos van a traer el dinero y uno se queda aquí hasta que vengan y paguen. Se van los otros dos, ya casi nos agarra amaneciendo el día allá. Llegan, no hay nada de animal, el hoyo está ahí, los aparatos ya no aparecen, de seguro se los robaron. Y un tío mío que era mayor que ellos, le platicaron después de eso y les dijo, ¿cómo son tontos? Ustedes saben que todos los tesoros, todos estos tesoros, tienen algo para que no lo saquen. Ustedes no preguntaron, nada más llegaron a sacar el dinero, la ambición les ganó. Y eso es lo que puede pasar cuando algunas veces nos dicen de que hay un entierro y vamos nada más a lo que dé, sin pensar que posiblemente si lo encuentran se van a enlazogar o puede pasar lo que pasó con ellos, ¿verdad? Pues estas son las historias que yo tengo para ustedes. Muchas gracias. Que no se lo lleve la muerte. Bueno, agradecemos, le damos por favor otro fuerte aplauso a don Gonzalo. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro recibimos al cronista municipal de Tuxpan, Jalisco, el licenciado Víctor Mendoza Sánchez, un hombre dedicado a rescatar la historia y la memoria colectiva de su pueblo. Antes vamos a leer su trayectoria. Bueno, esto me toca a mí. ¿Qué podemos decir del licenciado Víctor Mendoza Sánchez? Él es licenciado en Comunicación con enfoque en Mercadotecnia Política por la Universidad de Colima. Ha sido 2 veces becario por el programa Veranos de Investigación Científica de la Academia de las Ciencias, realizando estancias académicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad de Guanajuato. En el año 2026 obtuvo el premio municipal en la categoría de Cultura. Actualmente es maestrante en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con diversos diplomados en estudios históricos impartidos por el Colegio de Jalisco. Ha sido docente en los niveles de secundaria y bachillerato. Se desempeñó como jefe del Archivo Histórico de Tuxpan, Jalisco, en la administración de los años 2012 al 2015 y desde el año 2022 funge como cronista municipal de Tuxpan. Es integrante del Centro de Preservación del Patrimonio Artístico y Cultural del pueblo de Tuxpan, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Al mismo tiempo, es integrante de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco y de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima. Por otro lado, también es escritor y por lo tanto autor de los libros Tuxpan, Una mirada al pasado, volúmenes 1, 2 y 3, el libro Fe, Danza y Tradición, las fiestas de San Sebastián, Tuxpan, y Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna. En eso estoy de acuerdo. Ha colaborado como autor de capítulos en libros colectivos y como prologuista en los libros de trabajo de mi pueblo, volumen 2, de Francisco del Viento, y los enrosos de Tuxpan, Jalisco, de Francisco Sánchez. Con ustedes damos la palabra al licenciado Víctor Mendoza Sánchez. Gracias por la invitación a venir a contar y a compartir un poco de la historia y el folclore de Tuxpan, y también a ustedes que el día de hoy nos acompañan. Buenas noches y espero que no estén aburridos ni dormidos todavía. Aguántenme.
Tengo ahí unas historias que a lo mejor les puedan interesar. Bueno, como ya hicieron favor de presentarme, pues prácticamente mi trayectoria es más hacia la academia. Soy, digamos, un poquito más científico y de cierta forma a veces un poco incrédulo a estas historias. Pero a pesar de que me han pasado varias cosas, pues sí, como que me pongo a replantear esta situación. Ustedes saben que las leyendas pues son en gran medida una parte verdad, una parte mentira. Y yo como historiador pues me he enfocado a analizar esas leyendas, esas historias para ver de esa parte qué es lo que hay de realidad. Y pues me he llevado varias sorpresas que me han hecho orillarme a creer un poco en estas situaciones. Tuxpan, pues ya conocen, el pueblo de la fiesta eterna, el folclore, las tradiciones, pueblo indígena, y por lo tanto, pues un pueblo con muchas historias y muchas leyendas. Tenemos leyendas yo pienso que una para cada día. Pero la gran mayoría de estas historias se centran o giran alrededor del Cerro Zihuápil, que aquí el maestro ya tuvo el bien a compartirnos una historia referente o que se desarrolla en este lugar. Entonces, la gran parte de la vida de Tuxpan gira en torno tanto al río Tizatitla como al Cerro Zihuápil, y por lo tanto, sus historias y sus leyendas van a tener cabida en este lugar. Hay una leyenda que a los tuxpanenses nos gusta mucho y que siempre cuando nos piden una leyenda siempre contamos esa. Pero hoy la quiero retomar porque me ha pasado o tengo una historia con esta leyenda. La leyenda se le conoce como el familiar. Y esta historia, digamos que nace más o menos unos 100 años, ubicándola temporalmente, y trata de cómo al menos 5 familias que todavía descendientes de esas familias viven y existen, se hicieron ricos de la noche a la mañana. Por ahí voy investigando, pues puedo dar unas teorías de cuál fue el origen, pero la historia fantasiosa es la que les voy a contar. Resulta que estas familias se encontraron con el famoso familiar. ¿Qué es el familiar? Quienes supuestamente lo han visto, o como narra la historia de boca en boca, es como una especie de un gusanito, una culebrita, que tiene 2 cuernitos, uno de oro, uno de plata, y que a la hora de hacer del baño, de defecar, en lugar de hacer excremento, hace monedas de oro o de plata. Cuentan muchas personas que han tenido una historia con este familiar, o que cuentan la leyenda, que estas 5 familias, que aún existen, pero que voy a omitir sus nombres por lo mismo, dicen que este ente, pues digamos que es pues el demonio o el mago o algo sobrenatural, porque ¿qué te puede dar monedas o riqueza si no es más que algo malvado, ¿no? Entonces dicen que la mayoría lo han encontrado en el campo, que aparece, tú vas, sobre todo estas personas eran campesinos, trabajaban en el campo y ahí se encontraban el familiar. Y ellos, pues, lo capturaban, se venía con ellos, pero pues, no todo es cosa buena, que te digan, pues ya me llevo el animalito y me va a dar monedas. No, hay que pagar. ¿Y cómo se pagaba? Pues se decía que siempre había que alimentar. Algunas personas, ahorita, después de la parte histórica, voy a ir a esa parte ya contemporánea, dicen que hay que alimentarlo con pan y chocolate, que eso le encanta al familiar, para que pueda dar las monedas. Pero también dicen, pues pan y chocolate, pues es muy fácil, ¿no? Yo compro 100 pesos de pan y en cambio me va a dar muchas monedas, pero no. También dicen que se va comiendo partes de tu cuerpo. ¿Cómo identificaban en Tuxpan quiénes tenían el familiar? Pues aquellas personas que de la noche a la mañana se hacían ricos, pero que también empezaban a cojear o empezaban a perder sus pies. Se les iban cortando poco a poquito y terminaban ya sin un pie. O sea, quiere decir que el familiar se lo iba comiendo poco a poco. Aquí el maestro comentaba una leyenda del encanto. Estos grandes animales, vacas, toda una manada que salía, ahí en Tuxpan se cuenta que escuchaban por las calles venir el famoso encanto. Decían, ahí viene el encanto, que era
150 reses que se metían a los corrales de las casas de estas 5 familias. Entonces, que todas las noches, a las 10, 12 de la noche, se escuchaba que ya venían el montón de animales, se abrían las puertas de la casa y se metían. Entonces, pues todas las historias van entrelazadas, se van juntando, aunque son diferentes leyendas, pero llegan a un mismo lugar. Cuentan que estas personas vendían su alma pues al diablo y el demonio pues a cambio les daba el famoso familiar. Y ahí en el Cerro Zihuapi tiene varias cuevas, muchas de ellas se abren, cuentan pues la leyenda, el Jueves Santo. Una de estas historias es de que ahí en esa leyenda o en esa historia van a encontrar a 5 personas, o los que hicieron el pacto, encadenados ahí en la cueva. Ahí van a pagar su pena, amarrados o encadenados en esa cueva, mientras que su otro, hagan de cuenta como que la persona se divide en dos, su espíritu y el físico, y su alma se queda ahí encerrada en el cerro, y su espacio físico pues se va al pueblo a disfrutar la riqueza. Cuando estas personas morían, pues ya los velaban, y actualmente en Tuxpan se tiene la tradición de que en los velorios a las 12 de la noche hay que cantar el rezo del alabado. Ahí todavía en Tuxpan existe. Y esto nace a raíz de estas historias, porque decían que cuando la persona que hizo el pacto con el diablo fallecía, a las 12 de la noche venía el diablo por el cuerpo y se lo llevaba, y en el cajón aparecían puras piedras, ya no estaba el cuerpo del difunto. Entonces decían que al cantar el alabado impedían que el diablo viniera por el cuerpo del difunto. Entonces, por eso todavía en Tuxpan se tiene la tradición de seguir cantando el alabado, por si sí o por si no, para que el cuerpo se quede ahí y no se lo lleve el diablo. Y esto es lo que cuenta la historia, la leyenda, el famoso familiar. Obviamente, pues sí, el que hizo el pacto disfruta la riqueza y pues también la hereda, o algunas desaparecen, pero la maldición queda hasta 2 o 3 generaciones después. O sea, ahora viene la parte interesante. Una de esas casas, de esas familias, existe todavía. Esa familia prácticamente ya como que se extinguió, ya varios descendientes viven en Guadalajara, la casa está intacta, abandonada, pero intacta. Obviamente la abren para hacer limpieza y demás, pero nadie vive ahí. Utilicé mis influencias y pude entrar a esa casa. Conocí el lugar, la persona que me llevó, que es la que se encargaba de hacer la casa, me mostró todos los cuartos, la cocina. Es como si el tiempo nunca hubiera pasado, es como que se quedó el Tuxpan de los años 20 ahí, todo antiguo como tal. Pero había un cuarto que no me abrieron y me dice la encargada: este cuarto no se abre, la llave nada más lo tienen los familiares, y cuando vienen una vez al mes entran al cuarto y entran con comida. No me preguntes qué hay ahí, me imagino que ya lo insinúas tú, pero bueno. Y me abrieron todos los cuartos menos ese. Y ahí voy yo de metiche, me asomo por la rendija de la llave, porque eran de esas puertas de llaves grandes, y yo intentando pues, ver algo, y pues no vi nada. Y ya documenté la casa, tomé fotos, tomé videos, todo bien. En esa ocasión me acompañó mi mamá, porque a mi mamá le encanta también visitar las cosas antiguas, las leyendas y demás. Fuimos por 2 cosas. La primera, por conocer la casa. Es una casona vieja, una casona antigua, y pues teníamos la inquietud de conocer, pero también la curiosidad de que pues, en esa casa decían que estaba el familiar. Entonces ya cuando salimos de ahí, todo bien, ya íbamos camino a mi casa, y antes de llegar a mi casa, mi mamá y yo notamos que estábamos llenos de piojos y pulgas. Nos empulgamos. ¿Por qué razón? No lo sé. El familiar como que no quería que lo fuéramos a visitar, porque ahí está todavía en ese cuarto. Al día siguiente, yo paso todas mis fotos, mis videos, todo lo que documenté a mi computadora, limpié mi teléfono, y al día siguiente de que yo pasé todo eso, mi computadora se quema y se echa a perder mi disco duro y se me borra toda la información. ¿Qué quiere decir? Que el familiar no quería que nadie más viera lo que hay dentro de esa casa. Yo, incrédulo, decía: son leyendas, son historias, pero me tocó vivirlo en carne propia. Entonces, quiere decir que el familiar
familiar existe y todavía lo tienen ahí en esa casa. Yo con un vecino y un amigo lo fui a hacer una entrevista para otra situación, otras cosas, y salió en la plática. Él vive justamente enfrente de esa casa. Y así en la plática le empecé a preguntar, oye, ¿y usted del familiar y demás que todavía está ahí? Le platiqué mi experiencia, mi anécdota, y me dice, siéntate porque te voy a contar una historia. Y yo, a ver, el familiar sí existe, yo lo he visto. Tales días, cuando hay luna de tal, me dio toda la explicación. No se las voy a decir porque capaz ustedes van a querer a ver familiar y a lo mejor ese familiar es para mí. Me dice, sale de esa casa y se mete aquí a mi casa, a mi cochera. Yo lo he visto. Se escucha como gruñe y viene a buscarme. El familiar quiere irse conmigo, ya me eligió, quiere estar conmigo y se aparece tal día cuando hay luna en tal menguante, en tal estación. Y quieres verlo, te invito cuando sea la fecha indicada y aquí lo esperamos para que vean. Y él quiere chocolate y picones. Con eso lo puedo capturar y se puede venir para mí. Yo cuando viene me pongo a rezar porque yo no lo quiero. Dice, yo no lo quiero, yo estoy muy feliz así siendo pobre, yo no quiero riquezas, que se vayan. Pero ya he venido aquí a mi casa un par de veces. Como que él ya me eligió, me anda buscando dueño, porque sus dueños pues ya no están, pero el familiar sigue ahí en la casa. Y él me contó cómo era, porque sí lo vio, y coincide con todas las historias que han contado todos, que es como una culebrita, un gusanito, que tiene dos cuernitos, uno de oro y uno de plata, y la carita es como de un humano. Dicen que él así lo ha visto. Entonces, pues si algún día me ven muy rico y cojeando, pues ya sabrán que me saqué la lotería, me gané el familiar. Entonces, son estas historias que son leyendas, pero que tienen algo de verdad. Yo, creyendo, investigando estas familias, muchas de esas familias generaron su riqueza o construyeron sus casas donde antiguamente eran capillas. Con la cuestión de las leyes de reforma, que se desaparecen todas las capillas de indios, pues estas familias se apoderan de las tierras, porque cada capilla tenía tierras o parcelas para de ahí sacar pues, para el mantenimiento de las fiestas o de la capilla. Entonces estas familias se apoderan de estas tierras y pues obviamente de ahí viene su riqueza. Puede ser que ellos mismos inventaron esta historia para de ahí poder justificar la riqueza, pero sin decir que se hayan robado pues, todas las tierras es como ahorita dicen, pues ya sí, el fulanito tal se hizo rico, de seguro ya anda en malos pasos, por no decir otra cosa. Pues en aquel tiempo decían, pues le vendió el alma al diablo, hizo su pacto con el diablo. Y yo me quedaba con esa parte, pues después de estas dos situaciones que me ha tocado vivir con el dichoso familiar, digo, pues posiblemente sea que sí existe. Digo, yo era muy incrédulo, pero me han pasado cosas con esta leyenda. Entonces, ustedes sabrán si es cierto, si es mentira, pero todas las historias o leyendas que nos cuenten tienen algo de verdad, algo de mentira, pero yo que les digo, yo me he dedicado más como historiador a buscar la verdad, pues dije, a ver, vamos a ver qué hay de cierto en estas leyendas y por andar de metiche, pues me pasaban estas situaciones. Entonces, hay muchas historias de Tuxpan de este tipo. Por ejemplo, hay otra ahí mismo en el Cerro Siguapi, que está una cueva, le llaman la cueva encantada, la cueva del toro, que es una cueva diferente a donde están encadenados estas personas, y dicen que también se abre la madrugada del Jueves Santo, y puedes dar con la cueva porque según un resplandor entras y la cueva está llena de riqueza, de oro, de plata, de joyas, de todo. Y tú pues te encantas de ver eso y quieres llevarte todo. Y que ahí te aparece el toro. Y el toro te dice todo o nada. Y pues ¿cómo te vas a llevar todo? Entonces quienes dicen que han podido entrar, pues se llevan nada, porque pues, no se pueden llevar o es todo o es nada. No una moneda, no, todo o nada. Y pues como es tantísimo, pues se llevan nada. Entonces son muchas esas historias que viven ahí en Tuxpan, pero que todas van entrelazadas o que tienen que ver con el Cerro Siguapi. Entonces, pues, espero que esta historia, anécdota, les haya gustado y que busquemos también esa parte real de estas historias. ¿Por qué? Porque, regresando a la familia que ahorita me acordé,
decían que cuando la persona que hacía el pacto, pues quedaba todavía 2 o 3 generaciones después. De estas, sus hijos, nietos y demás, o podían sufrir lo mismo, problemas en el pie, les iban cortando, también terminaban mutilados, o caían en cuestiones de locura. Curiosamente, muchas descendientes de estas familias han caído en estos estereotipos, o han tenido un familiar que ha caído en locura, o han tenido problemas que les han tenido que amputar alguna de sus extremidades. Entonces, eso le da más peso a que realmente la leyenda no es una leyenda, sino una historia real. Entonces, pues, con esto les comparto un poquito de la historia y el folclore de Tuxpan. Como les digo, hay muchas leyendas que nos daría una para cada libro. Bueno, me dicen que les cuente otra. Otra leyenda que hay, le llaman, por ejemplo, las leyendas de los nahuales. En Tuxpan hay muchos nahuales y documentados de forma oral. Si ustedes van y platican con una persona ya de mayor de edad, les va a decir, fulanito es nahual, o sea, les dicen con nombre y todo. ¿Será cierto? No lo sabemos. Los nahuales, si han conocido un poco estas historias, pues son esas personas que podían convertirse en animales. Tuxpan, pues a lo mejor está mal que lo diga, pero también se conoce como tierra de brujos. Hay muchos brujos y muchos de ellos son nahuales. Esta historia me contaba mi abuelita, que una de sus vecinas decía que era nahual. ¿Por qué? Que porque ella la llegó a ver que se convirtió en guajolote. En Tuxpan los nahuales que predominan son los búhos, los guajolotes y los perros. No tengo documentado si haya algún otro tipo de animal, pero la mayoría de las historias coinciden en perros, búhos y guajolotes, sobre todo guajolotes. Y decían que estos nahuales, para obtener su energía, tenían que sentarse, sobre todo desnudos, sobre un hormiguero, y que las hormigas se les empezaban a subir y que de eso absorbía la energía para poderse convertir. Así como en gran parte de la historia de México está esta frase que dicen, cuando el tecolote canta, el indio muere. Ahí en Tuxpan pues, se encuentra todavía mucho lo que es el pichacuate, que es como un tecolotito chiquito, y lo escuchamos siempre pues, cantar, y decimos, va a haber un muerto aquí por el barrio. Se tenía la creencia de que eran los famosos nahuales que venían a llevarse a algún muerto o algo. Entonces la gente acostumbraba a golpearlos, a echarle piedras o a espantarlos, porque curiosamente donde cantaba el pichacuate, ahí había un muerto. Y también se tiene la creencia que no nomás se llevaba uno, se llevaba de antes. Y todavía coincide mucho en que hay un muerto en el barrio, dice la muerte anda cerca. Y a una cuadra después hay otro muerto, o a espaldas hay otro muerto, siempre se van de a tres. Y cuando suceden estos velorios, aparece otra leyenda, la famosa leyenda de la carreta de la muerte. Y yo no la escuché, pero mis familiares sí la escucharon en uno de los velorios, en el velorio de mi abuelita. Siempre cuando hay un velorio, siempre escuchan la gente alrededor de las 2 o 3 de la mañana la famosa carreta de la muerte. ¿Por qué? Porque dicen que viene por el ánima del difunto que están velando. ¿Qué consiste la carreta de la muerte? Pues de que tú escuchas y la escuchas pasar una carreta vieja, y si te asomas ahí de mi hora a ver, vas a ver que es la muerte como la que anda aquí rondando en esa carreta que viene por las ánimas. También tiene una explicación histórica esta famosa leyenda de la carreta de la muerte. Resulta que en Tuxpan, en 1833, hubo una epidemia de cólera y hubo una gran mortandad. Los registros, así con papelito y esto documentado, hay días en que había de 10 a 15 muertos diarios. Estamos hablando de 1833, hay funerarias. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pasaba un carretón casa por casa y preguntaba, ¿hay muerto? ¿Hay muerto? Y dicen, sí. Y echaban el muerto en la carreta y así iban recolectando casa por casa. ¿Por qué? Porque no podían velar, era como en el COVID, que no había funerales porque todos se podían contagiar. Entonces, pasaba la carreta recogiendo todos los cadáveres y los llevaban al panteón.
Entonces tú veías pasar por la calle la carreta con un cúmulo de cuerpos y decían, ahí viene la carreta de los muertos o la carreta de la muerte. Y se quedó esta historia de que pasa por las noches la carreta a recoger las ánimas o los muertos para llevárselos al más allá. Les digo, también es una leyenda que tiene una explicación histórica, pero con el paso del tiempo pues, se ha ido transformando en una leyenda. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado. Bueno, yo quiero compartirles aprovechando la noche, la ocasión y las personas aquí presentes que no siempre las veo, pues quiero leerles una calaverita que les escribí a Multicultural Zapotiltic. Y dice así: esta noche la calaca de su lugar se ha escapado. Hoy aquí nadie se escapa, es lo que ella ha comentado. A Multicultural Zapotiltic muy temprano ha llegado, y por Saúl y Juan Seda es por quien ha preguntado. Con Carla se encontró, pero ella no le dio señas. La calaca se molestó y por poco se la lleva de las greñas. A Marta entonces se dirigió, con don Emilio Juan estaba. La muerte los interrumpió, ya estaba muy enfadada. Y cuando se los iba a llevar, don Pedro se hizo presente, don Roberto, perdón, se hizo presente. ¿Cómo les gusta molestar?, les dijo la parca impaciente. ¿Será que alguien me da razón de quien yo ando buscando? A todos me llevaré sin razón, se la pasan del tingo al tango. ¿Y dónde estará ese Miguel, ese que hace los alebrijes? Seguro que Saúl está con él, con sus alas rotas y versos tristes. Cuídense muy bien, mis amigos, que la muerte los anda buscando. Todos están en su larga lista y yo mejor me voy y no quiero estar molestando. Muchas gracias, Norma, por regalarnos tu talento. Queremos dedicar un espacio especial de gratitud a todos los promotores y gestores culturales, así como a los artistas de la región que con su trabajo y pasión mantienen viva la identidad cultural del sur de Jalisco. Su compromiso fortalece nuestras raíces y da vida a la expresión artística de cada rincón de nuestra tierra. Invitamos, que ya está aquí, qué bueno que no lo encontraron, al presidente de Multicultural Zapotiltic, al licenciado Saúl Luis Juan Seda, a la entrega de reconocimientos. Por supuesto, también gracias a todos ustedes, nuestro público, por mantener vivas las leyendas que nos definen. El reconocimiento dice así: Multicultural Zapotiltic, en coordinación con la Sala de Lectura Mestri, otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Francisco Hernández Mejía por su destacada participación como narrador de leyendas en la segunda edición de la Noche de Leyendas del Sur de Jalisco, llevada a cabo el día jueves 30 de octubre del 2025 en las instalaciones de la Comunidad Agraria de Zapotiltic. Firman el licenciado Luis Juan Seda, representante de Multicultural, y la licenciada Carla Guadalupe Aguayo Elizondo, su servidora, representante de Nextli Sala de Lectura. Gracias.